Esta técnica que vamos a iniciar el día de hoy es en esta parte realmente es más teórica. La práctica se ve ya en el hospital. Nosotros vamos a ver cómo va a ser su relación con la entrevista con el paciente. Nosotros vamos a tocar hoy día la historia clínica del paciente internado, que solamente hay una variación en relación a los pacientes externados, los que hacen un tratamiento ambulatorio. En este punto vamos a empezar lo que es cómo se realiza lo que es la entrevista médico-paciente. Esta es una parte muy importante donde ustedes, a un inicio, para ustedes un poco de choque, porque cuando se les da a un paciente para que haga una historia clínica, no saben qué preguntar, se ponen nerviosos, no saben si empezar preguntando el nombre, la edad, o si saludando. Entonces, esta parte para ustedes, para desarrollar y hacer una historia clínica y hacer una buena relación médico-paciente, tienen que tener ustedes ya de entrada conocer las partes de la historia clínica y saber qué preguntas, con qué preguntas van a empezar el paciente. ¿Cómo definimos la entrevista médico-paciente? En sí para nosotros es una herramienta, para ustedes es una herramienta tanto para estudiantes, para residentes, para enfermeras, para los especialistas, porque esta herramienta nos va a permitir recabar información del paciente. Si no utilizamos bien esta herramienta, no vamos a llegar a tener los datos necesarios para poder llegar a tener un diagnóstico preciso. ¿Podemos llegar a un diagnóstico definitivo con la entrevista? No podemos llegar. Un diagnóstico presuntivo sí podemos llegar. Ya con los exámenes complementarios podemos corroborar con la parte clínica un diagnóstico al 100%. Entonces, esto viene a ser una herramienta para el profesional de salud. ¿Con qué fin? De recabar información adecuada, veraz, y en este caso disminuir los errores para dar un diagnóstico. Vamos a ir viendo parte por parte por qué es importante la entrevista, por qué es importante saber qué preguntas hacer al paciente. No es que tu paciente esté contigo y hagas preguntas que no tengan relación o no estén en el caso del paciente. ¿Cuáles son los objetivos? Que hemos dicho, obtener información. Vamos a estudiar las actitudes y sentimientos. Ojo, aquí no quiere decir cuando hablamos de sentimientos relacionarse con el paciente. No tenemos que involucrarnos con el paciente. Nosotros tenemos nuestro límite. Observar la conducta no verbal. Cuando hablamos de la conducta no verbal, cuando llega un paciente a consulta, siempre hay formas de expresarse. Pueden ser los gestos, las manos, la posición. Observar el tipo de relación interpersonal que maneja. Cómo se llevará con la familia, con su entorno. Revisar qué sentimos y pensamos en esta relación. Como les decía, no tenemos que involucrarnos más allá por el caso que está aquí con el paciente. Asegurar una buena alianza terapéutica. Esto es bien importante. Hoy en día, ahora, muchos pacientes vienen a consulta, vienen por emergencia, donde ya te dicen ellos el diagnóstico. Vienen y dice el doctor, tengo infección urinaria. Esto ya es un diagnóstico. ¿Y tú qué haces? Te preguntas, ¿de cómo sabe que es lo que tiene una infección urinaria? Y en parte, sabe. Dicen, estoy orinando con olor, tengo dolor en la barriga,
Entonces, te da una pauta del paciente. Te está dando el diagnóstico. Y muchas veces, cuando ellos te dicen, tengo una infección urinaria, ellos ya te dicen, he tomado tal medicamento, he tomado tal analgésico, se ha auto. Y eso es un error para los pacientes, ¿no? A veces los pacientes empiezan con medicamentos fuertes y se hacen resistentes a estos y ya no les sirve. Entonces, cuando decimos asegurar una buena alianza terapéutica, ese paciente te dice qué medicamentos, entonces tú ya tienes que jugar con el paciente. Tienes que saber armar tu tratamiento con él. Tienes que explicarle por qué ese medicamento no, por qué este medicamento sí. O sea, tiene que haber comunicación. Cuando hablamos de calidad del entrevistamiento, hay tres aspectos: aspecto complementario, aspecto afectivo, aspecto psicomotor o cognitivo. Estos tres pasos ustedes tienen que desarrollarlos. Ustedes tienen que manejarlo desde ya, porque ahora empiezan a hacer historia clínica y esto les va a durar para el resto de su vida, porque ustedes van a ser parte de salud. Y entonces manejar esto va a ser el pan de cada día para ustedes. ¿A qué hace referencia el aspecto complementario? Hace un momento les decía, la entrevista es una herramienta. Y esa herramienta entra en el aspecto complementario, porque nosotros vamos a recabar información. Pero ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo: viene un paciente por emergencia, por dolor abdominal, es un abdomen agudo, y ustedes ¿qué es lo que hacen primero? Preguntar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué ha pasado? O sea, las preguntas tienen que ser rápida, porque ese paciente tiene que entrar a quirófano, o tal vez no. Pero si el dolor abdominal es muy intenso, no soporta el dolor, entonces la historia clínica tenemos que hacerlo rápido. Entonces, este aspecto complementario sirve para recabar información, pero no la recabamos toda en entero. Esto nos va a indicar que hay siguientes pasos. El ejemplo del abdomen agudo: viene el paciente, has hecho todo, agarras tu historia clínica, hecha, mandas para que entre a tu boca. Y en un momento dado te acuerdas, no le he preguntado si es alérgico a ciertos medicamentos, y para el colmo es a la penicilina. ¿Qué haces? No vas a correr tras a la historia clínica, me he olvidado anotar. Entonces, este aspecto complementario tiene pasos para recabar o hacer una historia clínica. Entonces, la información no siempre se hace completa en la primera entrevista. No se hace siempre el 100%. Por eso se dice la comunicación o la recabación de información es muy crucial y muy importante. ¿Por qué crucial? Si no has puesto un aspecto importante de lo que tiene el paciente te ha informado, puede pasar algo que no sea beneficioso para ti. Un ejemplo, una anécdota así rapidita. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas en el Hospital Obrero, un paciente con una colecistitis tenía que entrar a quirófano. El residente, por eso tiene que tener cuidado, el residente agarra, va a hacer el examen físico juntamente con el interno. Primero hace el residente, después hace el interno, porque cada quien hace su informe, su historia clínica. El residente pone en su historia clínica pulmones, murmullo vesicular presente, no se escucha ruidos por el delgado, o sea, roncos, sibilancias, nada que ver, el murmullo vesicular audible, pero el
interno, ¿qué es lo que ha puesto? Presencia de locus, núcleo vesicular disminuido. Entonces, cuando llega el anestesiólogo tiene que hacer su examen, porque él es el que va a poner la anestesia y es más peligroso para él. El anestesiólogo viene, hace el examen al paciente y resulta que tenía razón era él y interno y el residente. ¿Qué es lo que ha pasado? El residente agarrado, no ha visto al paciente, ¿verdad? No le ha examinado, listo. Se ha pasado o ha hecho puente, no ha hecho el examen, en tanto que el interno sí ha hecho el examen. ¿Qué le ha costado al residente? ¿Cuáles son los castigos de los residentes? Castigo los domingos, no hay domingo. En la residencia no sales. ¿Tu único día libre es el? Si te castigan, no te castigan un domingo, son 4, 5 domingos. Así que siempre hacer o recabar la información que ustedes necesitan. Aspecto afectivo. En este aspecto afectivo hacemos relación, lo que les decía hace un momento, no relacionarnos con el entorno del familiar. ¿Okay? Esto es más para nosotros relacionarnos en cuanto a esta patología del paciente. Aquí es donde ustedes tienen que elaborar sus habilidades. Tienen que demostrar lo que saben. Cuando vienen a hacer prácticas, a veces causa, no pena, sino causa tristeza en ese sentido. Compañera, si quieres hablar, la puerta está abierta, puedes salir. Yo no me preocupo, los que quieren quedarse si quieran. ¿Okay? En las prácticas hacen lo mismo, no todos. No los voy a meter en el mismo zapato. Si yo estoy aquí y ustedes están acá, tengamos un poco de respeto. Ya os ustedes deben tener respeto. ¿Okay? Cuando hagan sus prácticas, también pónganse serios o que no estén riendo. Porque después no pueden hacer esto. Porque después no pueden hacer una entrevista a un paciente. No saben ni qué preguntar. No saben cómo encabezar la historia clínica que ahorita vamos a hacer. Esto es parte de lo que es la formación de ustedes. Si no aprenden esto, olvídense. Están llegando a 4º, 5º año internados sin saber hacer una historia clínica, lamentablemente. Y después, ¿quiénes son los paganos? Somos nosotros como docentes. ¿Por qué? El docente no te ha enseñado. Los que no aprenden son ustedes. Entonces, si es hora, ustedes también que pongan de su parte y digan, por lo menos aprenderé a hacer las preguntas. En el aspecto psicomotor conectivo, esto principalmente se refiere a lo que es la actitud del paciente. ¿Cómo se expresa el paciente? Entonces, 3 cualidades que se tienen que tener en cuenta. ¿Qué requisitos tenemos que tener para hacer una buena entrevista o recabar buena información? Ustedes ya conocen sus hospitales, ¿cierto? Ya han ido. Algunos al Hospital del Norte, otros al Hospital Holandés, no sé dónde han ido. Y si ustedes ven, la primera dice, el local que se realiza o en el consultorio donde se realiza la entrevista debe ser acorde. Debe tener una buena iluminación, debe tener, las características necesarias en lo que respecta a salud. Y ustedes que han ido a sus hospitales, ¿quién ha visto su hospital impecable, consultorio o emergencias? ¿Han visto bien? ¿O le falta algo? ¿Les falta algo a ustedes a sus hospitales?
¿Han visto o no han visto? No tengan miedo, no les voy a decir, ahí la dicho del hospital del norte, del Loreto. Bueno, por ejemplo, en un hospital, yo soy muy crítico de mi hospital. En mi hospital nos falta muchísimo, muchísimo. Nuestras camillas, nuestras camas, nuestras puertas para ingresar, piden. Si entra el paciente, por lo menos tenemos estufa, no para el paciente, no para nosotros. Pero te imaginas que entres a un piso de cemento, con losa, frío, o sea, no es agradable. Entonces, lo principal es lo que tenemos que tener en la mente. Nosotros tenemos que tener las cualidades para presentarnos. Y ya les decía a sus compañeros, cuando van a su hospital a pasar sus prácticas hospitalarias, por las señoritas sobre todo, tienen que ir con el pelo bien recogido, no ir con sus aretes largos, con sus uñas, con uñas postizas que no pueden ni manejar el celular. Nosotros somos la presentación del paciente, que vamos a ver dentro de un rato. ¿Por qué nosotros tenemos que ser esas personas impecables delante del paciente? Habilidades, nosotros tenemos que saber escuchar. Obviamente no vamos a decir al paciente una pregunta y nos va a relatar toda su vida. Nosotros también tenemos que saber contar. La siguiente pregunta. Entonces aquí tienen las partes de la entrevista médica. ¿Okay? Primero tenemos la recepción. ¿Cómo hacen la recepción ustedes un paciente? Un ejemplo. Toca el paciente a la puerta. Adelante. La puerta. ¿Qué le dicen al paciente? Adelante. Tome asiento. Buenos días. Tomás. Puede ser señor, señora, señorita, niño, niña. ¿Qué más? ¿Por qué les pregunto esto? Me siento por fin. Cuando hacemos, bueno, en mi caso, cuando hago llamada a los pacientes, cuando hay pacientes para que entren a emergencias, a veces sus compañeros no se dan cuenta. Ya me ha pasado en una ocasión. No sé si están concentrados o están idos de la clase. A su compañera le digo, llama a Soy la vaca parada. Soy la vaca parada. Soy la vaca parada. Mi abuelita se da que está. ¿A quién está llamando? O sea, ella se está diciendo, soy la vaca parada. Qué maldad. O sea, ustedes cuando vayan a su hospital, se hagan cargo del paciente, pongan atención, chicos. O sea, no es ir, ponerte tu mandilito, tu pijama, bien bonito, no sirve. No sirve. La recepción siempre es con amabilidad, con calidez y calidad. No te estoy diciendo que le pongas alfombra, no. El paciente desde que entra tiene que sentirse seguro. Si tú sales todo roñoso, renegando, el paciente se va a asustar. Y en mi hospital pasa todos los días, lamentablemente. Yo tengo muchas quejas de los pacientes, de mis colegas que trabajan en mi servicio. Entonces es una pena, sinceramente, la atención a esos pacientes. No quieren ir a hacerse atender con esos médicos. ¿Por qué no quieres venir? Me ha gritado. Me ha atendido mal. Y eso, por eso hablamos, no sé, ustedes de empatía. Ustedes que vayan con su familiar a hacer una consulta o a una emergencia, que lo traten así, ¿les va a gustar? ¿No? Entonces, la recepción, identificación siempre cuando entra el paciente, soy el doctor tanto, soy el que le va a atender, tome asiento, forma. Cada quien adquiere su forma. Cada quien con el tiempo adquiere la forma como trata al paciente. El interrogatorio, obviamente, el examen físico que lo vamos a ver en la clínica, los exámenes complementarios también. La información, siempre es importante darle información al paciente, qué es lo que tiene, por qué tiene, qué es lo que se va a hacer.
Vienen los pacientes, laboratorio, regresa, toma tus medicamentos, te veo en 5 días. ¿Pero qué tengo? No, en 5 días bien. El paciente necesita saber lo que está pasando. Y hoy en día el paciente tiene más derecho incluso, hasta te puede denunciar por no darle información de su estado. Medidas terapéuticas, lo que decía, asociarse con el paciente, qué tratamiento vas a manejar. Y obviamente la despedida. Siempre les pongo el ejemplo, cuando ustedes que tienen seguro su enamorada, enamorada, cuando se encuentran, ¿cómo se saludan? Muy cariñosos. Cuando se despiden, misma forma. Pero cuando se pelean, ni mirarse. ¿Cierto? Cuando son amigos, cuates, ¿cómo se saludan? Mano llena, ¿cierto? ¿Cómo está? Pero cuando se rompe la relación, la despedida es muy importante. El paciente, cuando más, ahorita vamos a ver, en este caso el paciente no necesita que lo vean como paciente. El paciente quiere que lo veas como persona, que tengas interés en él, que te importe él. Porque si tú vas, te presentas al paciente, les preguntas, tu nombre, motivo de por qué has venido, cefalea, dolor de barriga, tal, ¿qué más? Nada más, pues no le estás dando la importancia al paciente. Y ese paciente sabe cómo lo estás tratando. Por eso les digo, en la recepción, el paciente ya incluso se da cuenta. ¿Cómo? La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos el desarrollo de la entrevista médica? Lo que hemos visto hace rato, la recepción, el contacto, cómo vamos a saber escoger el trato más adecuado para el paciente. Hay muchos que llaman, hoy en día ya se toma mucha libertad, entre comillas, al tratar al paciente. Ustedes pueden tratar, por ejemplo, mamita, o no sé, varón. Yo, por ejemplo, a los varones cuando vienen, sea grande, chiquito, mediano, siempre les digo campeón. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué te ha pasado, campeón? Y se sienten más, no sé, cambia su actitud cuando les dices, ¿cómo estás, campeón? ¿No? A la señora, mamita, ¿cómo estás, paz? Pero no yéndome más allá con el paciente. Igual, cuando quieres llegar a interrelacionarte con el paciente, vienen pacientes, por ejemplo, de emergencias, con heridas abiertas, están chillando, no quieren que se les ponga analgésicos o anestesia, ven las agujas, se asustan. Pues yo siempre les pregunto, hincha, ¿de qué equipo eres? Del Bolívar, no te suturo, sin anestesia. Hay formas de jugar con ellos, ustedes van a aprender, hay muchas formas. El paciente da esa confianza. El paciente te da la libertad de que hagas. Porque si tú no interactúas con el paciente, no vas a, ni para hacer una historia clínica. Cuando vayan, tú a tal cama, tú a tal cama, ¿qué es lo que hacen ustedes? Agarran, van al paciente, no vayan porque has venido, todos en grupo se van a un ladito. ¿Qué has preguntado a esta señora? Nadie con el paciente. Ni 5 minutos han estado con el paciente, pero todos están reunidos. ¿Ya han terminado su historia clínica? No, nos falta. Pero sí he visto que han preguntado. Aquí vamos a ver en la historia clínica que es importante hacer principalmente la anamnesis, el motivo de consulta, que salga bien. Si no haces eso, el motivo de consulta bien, olvides. Bueno, este es el desarrollo de la entrevista, ¿no? Lo que hemos visto en el cuarto está siguiente. Bueno, los aspectos técnicos ya les había comentado. Lindo sería que tengamos esto, sería hermoso que tengamos todo, tengas todo limpio, pulcro, pero lamentablemente en nuestro país salud estamos
también lo que estamos en paro. ¿Por qué? Porque uno no quieren cumplir con nosotros, nos quieren hacer retirar a edad temprana. Todo estaría bien, pero que se cumplan las normas, ¿no? Porque ustedes van a salir igual, van a trabajar igual y van a pelear por esos mismos derechos. Y si nosotros ganamos ahora, entonces para el beneficio de ustedes mismos. ¿Okay? Así es. Categorías de la entrevista médica. Aquí, por ejemplo, el clima de la entrevista. ¿Qué se refiere el clima? No, por lo que llueve, helado, sol. Es lo que les decía de los pacientes cuando ven a un paciente gruñón, o un médico gruñón, renegón. O sea, el clima no va a estar bien. Me preguntas, te va a contestar como ¿cómo te llamas? Te llamo Pablo. ¿Qué te duele? Me duele aquí. O sea, va a ver, el control de la entrevista es muy importante que ustedes manejen la entrevista. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. En las preguntas abiertas, hay preguntas, por ejemplo, ¿dónde vives? Te queda decir, vivo en la zona tantos, en la calle tantos, en tantos. Te está dando un abanico del lugar o del lugar donde vives, ¿no? La cerrada es directo. ¿Vives en la zona Vino Tinto? Sí, listo. Así que, recolección de información, definición de problemas, es muy importante, el mantenimiento de la relación terapéutica, que nuevamente es mencionado, y la promoción del autocuidado, que no haya automedicación en este caso. Ahora sí vámonos a lo que es la historia clínica. Eso es en cuanto a la relación o la entrevista con el médico, ¿no es cierto? Aquí ya ustedes ya tienen que saber manejar la historia clínica. Cuando a ustedes se les pregunta qué es la historia clínica, ¿qué es lo primero que contestan? Documento médico legal. Vale, eso ya lo tienen en su chip, en memoria. Es un documento médico legal relacionado principalmente con la patología del paciente. También es una herramienta para nosotros, los profesionales de salud. ¿Por qué es una herramienta? Porque es una parte de la enseñanza para ustedes. Yo agarro una historia clínica y les entrego. Revisa esta historia clínica. Ahí van a revisar todos los componentes de la historia clínica. ¿Por qué ha ingresado? ¿Cuáles son sus diagnósticos? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, aparte de ser un documento médico legal, que es el más importante, también es una herramienta de enseñanza. Entonces, ¿qué carácter tiene esto? ¿Por qué es un documento médico legal? Porque esto está relacionado con la enfermedad, con la última. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente internado. ¿Por qué ha venido un dolor abdominal? Ese dolor abdominal, en sí el dolor abdominal abarca un conjunto de patologías. Puede ser una colecistitis, puede ser una apendicitis, puede ser una pancreatitis. Eso se define ya posteriormente. Pero se manda como abdomen agudo. El abdomen agudo presenta sintomatología relacionada. En una pancreatitis hay vómitos, en una apendicitis hay vómitos. ¿Correcto? Hay signos sintomatología relacionados, pero siempre va a haber una característica que los diferencia. Entonces, esto se relaciona a lo que es la enfermedad actual. ¿Por qué tiene carácter legal? ¿Por qué es un documento médico legal? ¿Por qué creen que es, o por qué saben que es un documento médico legal? Todos ustedes me han contestado, es un documento médico legal. ¿Por qué es un documento médico legal? ¿Por qué es? Porque nos preguntas esas cosas para hacer mal. Exacto. No solamente este documento, que es la historia clínica, puede ser pedido por un juez o por un abogado. La primera instancia viene a ser lo que es nuestras autoridades, nuestra MAE, nuestro director de nuestro hospital. Él es nuestra MAE, él es el que va a solicitar qué es lo que ha pasado en la historia clínica. Van a revisar si hay un problema mucho más, qué sé yo, que el paciente haya ocurrido o ha fallecido. Entonces ya los jueces o los abogados solicitan
Es el documento. Por eso que la historia clínica tiene que ser vinculada, con buena ortografía, con puntos, con comas. Si no pones una coma, le das doble sentido a esa palabra. Si no pones un acento, porque ya no tienes la opción de corregir esa historia clínica. No puedes aumentar, no puedes disminuir, no puedes hacer nada. Por eso este documento, esta historia clínica, se tiene que redactar bien. Aquí no hay errores. Tu error va a ser irte adentro. Ese es el error. Entonces, este documento, por ende, es un documento médico legal. Entonces, ¿en qué casos se pide? Principalmente por esta palabrita, ¿no? Que la mayor parte de los pacientes que vienen a consulta y supuestamente no los atiendes, ¿qué te dicen? Negligencia. ¿No ven? Negligencia. Entonces, tener en cuenta que aparte de ser una herramienta de enseñanza para nosotros, principalmente es un documento médico legal. La anamnesis. Olvídense ustedes, por ejemplo, de tener surgida la historia clínica. Muchos, cuando se les dice hagan una historia clínica, sacan su hojita impresa, ¿no? Con todo, ¿no? La anamnesis, motivo de consulta, historia de enfermedad actual, examen, todo imprimido, todo clínico. Esto lo tienen que tenerlo en su cabeza. Porque cuando hagan la entrevista que hemos visto, entrevista al paciente, todo esto van a preguntar. Nombre, sexo, edad, estado civil. Y ustedes dirán, pero ¿tiene importancia cada uno de estos? Por ejemplo, en el sexo. ¿Por qué es importante el sexo? Yo te estoy viendo que eres femenina. ¿Qué importante tendrá? Yo creo que es masculino. ¿Qué importancia tendrá el sexo? Porque la práctica que van a hacer en la historia clínica van a preguntar, ¿por qué es importante el sexo? ¿He escuchado algo por ahí atrás? Por las patologías. Hay patologías expresivas en varones, patologías expresivas en el sexo femenino. En las mujeres, por ejemplo, ¿qué es lo más característico? Las infecciones. En los varones, ¿cuál es la patología más frecuente? La gota. En las mujeres más la colecitis, la vesícula, pero hoy en día se presenta en varones, pero tiene más tendencia en las mujeres. Entonces, el sexo es bien importante. La edad, igual es importante. Todo relacionado con patologías, todo relacionado. ¿La edad por qué? En pequeñitos, ¿qué se les da? ¿Perdón? Resfríos más que todo. Faringoamigdalitis a los niños hasta los 12, 13 años. ¿Por qué? Y está bien lo que dice faringoamigdalitis. Si no hacemos un buen tratamiento, ¿qué se va? Pierde la mano. ¿Quién es el causante? Es el campoviagenesis. Es el campoviagenesis. El Streptococcus-viagenesis. Ok. Estado civil. ¿Por qué es importante? En general, en transmisión sexual. Es mono, trígono, hetero, es importante conocer. ¿Por qué es importante la dirección? La zona. ¿Por qué es importante? Porque es servicios básicos, ¿no? Juega muy importante. Ocupación actual. Por el trabajo, Trabajo. Nosotros estamos en salud, ustedes. Hemorroides, estamos Ahora sentados. estamos con el COVID, estamos con las neumonías, ¿no es cierto? La psicosis. Por eso ustedes cuando vayan a
atiendan a un paciente o examinen a un paciente, siempre lavado de manos. Revisan ustedes, chao, al frente están comiendo rico. Fuente de información, esto en caso si es el paciente, o sea, es fuente confiable, ¿no? En caso si es algún familiar, no confiable. Bueno, esto ya es la sala, porque tenemos que saber si es lavadora, si es mujer, dependiendo. La cama es muy importante, porque mucho se habla, yo he tenido docentes en la universidad, siempre, desde ahí viene, no tienes que tratar al paciente o al que está internado por cama. El paciente de la cama 5, el paciente de la cama 10, ¿se tiene que hacer por? No. Ustedes tienen que cambiar todo. No ha cambiado. Seguimos con eso, que es más fácil. A ver, acuérdate de los nombres de cada uno de ustedes, no me voy a acordar. Pero lo correcto es aprender su nombre. Fecha de internación que es importante, porque si se interna vamos a hacerle conocimiento correspondiente. Y la fecha de historia clínica está ingresando el día que se ingresa el paciente. Motivo de consulta o internación. Bien importante. Desde aquí, esto y este paso, estos dos, es esencial para que haya una buena interacción de la historia clínica actual. Aquí es donde todos ustedes fallan. Donde todos ustedes no ponen coma, acento, no ponen nada. Entonces aquí es donde fallan todos, absolutamente todos. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? Por el que está acudiendo el paciente a consulta. Puede ser, por ejemplo, aquí dice un dolor. El dolor puede ser abdominal, el dolor puede ser de espalda, el dolor lumbar, puede ser cefalea, náuseas, vómitos, lo que les venga o que ustedes piensen en este momento en el motivo de consulta. Hay dos aspectos fundamentales en el motivo de consulta. Se puede poner las palabras del paciente que te dicen sí. El paciente tampoco te va a decir términos, algunos sí, ¿verdad? Esto va a depender también del grado de formación. Exactamente. Entonces ahí señoras que te dicen orinas fétidas, puedes poner el motivo orinas fétidas. Ya aquí en la historia de la enfermedad actual, ya pondrás que son orinas fétidas. ¿Qué término utilizas? Y te dice dolor al orinar. Era, ¿cómo se llama? Tienen que hacer como a los alumnos que han venido conmigo ayer, tienen que hacer como en el TikTok. ¿Cómo era? Salen ahí y dicen, ya no se dice dolor de cabeza, ¿qué se dice? ¿Qué es disuria? Ya no se dice... Disuria era dolor al orinar. Ahí está, eso dice. Mal aliento se dice halitosis. Malitos. Ustedes ya tienen que ir practicando porque aquí, jóvenes, ustedes ya tienen que empezar. Aquí ya no tienen que poner dolor abdominal, orinar con sangre. Aquí ya se perdió eso. ¿Okay? Si hacen o ponen una palabra que no está, o es el término médico, se está mal. Entonces ustedes ya tienen que ir conociendo la término, será piluria, pisuria, anuria, será fosfenos, acufenos, tantos nombres que ustedes tienen que nombrar. Entonces el motivo de consulta puede ir con las palabras del paciente o ustedes pueden poner ya término. La historia de la enfermedad actual viene a ser el relato que te hace el paciente. ¿Cierto? Pasa la siguiente. Vamos a hacer lo que es alicia. ¿Okay? ¿En qué consiste la alicia? Para que ustedes aprendan a hacer una historia de la enfermedad actual, yo sé que ustedes, cada uno de ustedes tiene una, aparte de la biblioteca, tienen una característica o un don tienen ustedes, aparte de que van a ser médicos. Yo sé que tienen otro don. Algunos escribirán poemas, otros escribirán canciones,
otros escribirán, no sé, lisuras, lo que sea, pero tienen esa capacidad. Cuando escriben una carta a una persona, te inspiras, ¿cierto? En la noche de tantos días vi una flor que se parece a fe. Haces una redacción, pero que quieres que te salga bonita. La historia de la enfermedad actual es la misteriosa. Si el paciente viene y te dice, doctor, tengo dolor en la barriga, entonces nosotros vamos a ir a aplicar esto. Dolor en la barriga. Nuestras preguntas serán, ¿desde cuándo? Tenemos que saber cuándo se ha iniciado. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos que saber del inicio? Pongamos que el dolor de barriga empezó el día lunes. Yo tengo que ir un día más atrás. El domingo empezó el dolor, estabas bien, estaba bien. Entonces ha empezado el día lunes. ¿Cómo empezamos? ¿Has comido algo? ¿No has comido nada? Tus preguntas van a ir corriendo. Entonces vamos a preguntar la aparición. ¿Qué día apareció? ¿O qué momento apareció? Después de la limpieza de alimento, después de la medicación, si es una confusión después de haberse caído. Entonces vamos a hacer la localización. Él nos dirá, nos señalará en la barriga, nos señalará en el muslo, nos señalará en el lumbar. Es muy importante hacer la localización. Será en el epigastrio, en el esofagastrio, en el umbilical, será a nivel de la cabeza holocraniana, solamente frontal, o occipital. Eso todo se tiene que notar. Por ejemplo, si te digan, tengo dolor de cabeza, es un paciente con migraña. Si te dice, doctor, tengo dolor de cabeza, en tu cabeza van a venir las preguntas que vas a hacer. ¿Ves puntitos? Puntito. Sí, ¿qué se llama? Veo harto puntito de colores, doctora. Si te dolor de cabeza, si ve harto puntito. Los pelos. Pues vas a poner aquí vos, menos. ¿Dónde te duele la cabeza? Porque tú le vas a preguntar al paciente. Él te va a decir, me duele toda la cabeza. Entonces, es holocraniano, toda la cabeza. Ahora, si te dice solamente aquí, entonces, a ver, les voy a preguntar. Cuando te dicen me duele aquí atrás, ¿qué piensas? Occipital, No, la región ¿qué? occipital. ¿Qué puede estar provocando eso? La vista, te dicen, ¿no ven? Porque tiene conexión con la... Cuando vienen los pacientes, me duele aquí mi vista. Ahí está el lóbulo. Ahí está. ¿Qué controla nuestros movimientos? ¿Qué lóbulo? Anatomía. Sí, la corteza primaria. ¿Qué lóbulo? El lóbulo occipital. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que controla casi todos nuestros Movimientos. Entonces, vayan, mira, y otra cosa me he olvidado de decirles. Cuando hagan su entrevista al paciente, su historia clínica, no vayan, pues, tu nombre, Ernesto tanto, nombre, Ernesto tanto. ¿Dónde vives? En tal sitio. Sus preguntas tienen que ser rápidas. Anótense lo más importante. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí. ¿Dónde le duele? Frontal. Cefalea frontal. ¿Hay puntitos? ¿No hay puntitos? Sí hay. Fosfeno. Es cada rato, en la noche, en el día. Y aquí. Eso vas a armar aquí. Ahorita vamos a armar esto. Entonces, aparición, localización, intensidad. Leve, moderado, grave. O muy grave. ¿Cierto? ¿Cómo te duele? Suave. ¿Cómo está doliendo? Hay otros que vienen con dolores intensos. ¿Cómo ha empezado? Ha empezado de un momento a otro, así, rápido. No calma hasta ahora.
Ya te tiene que llamar la atención. Ahora, si es el otro, ha empezado hace una semana, más aún, el otro se puede hacer rápido con una cirugía. Puede ser apendicitis, la pancreatitis, que es un dolor de dolores que se llama. Es un dolor insoportable. El apéndice también está dentro de eso. Pero cuando son infecciones urinarias, son dolores, por ejemplo, que van poco a poco. Pero si no las tratas, se hacen una pielonefritis. Si no tratas la pielonefritis, nivel renal. Falla Si no renal. tratas renal, hemodiálisis. Chao. Porque la infección urinaria, si no hacen un tratamiento bien los que cursan, esto puede desaparecer. Los síntomas desaparecen. Pero más adelante ya se hace pues una piel. Y eso tiene que tener cuidado. Las preguntas, las entrevistas son muy buenas. Características, ¿qué características tiene el dolor? Si hablamos de dolor, no se hace lo que es alivio. ¿Qué características tiene el dolor? Recurrente. Dolor fantasma. ¿Cuál es el dolor fantasma? Del miembro. ¿Qué otro tipo de dolor? Al doctor. Dolor sordo, dolor mudo, irradiación. ¿Dónde se irradia? Si le duele, vamos a seguir con el ejemplo de infección urinaria. Si le duele a nivel de los puntos integrales, superior medio, la irradiación va a ver. ¿Dónde se irradia? A la región de la fosa, en una colecistitis. ¿Hay irradiación? Sí. Hay. En una apendicitis. ¿Hay irradiación? Hay. Bueno, si digo una peritonitis ya es localizada, ¿cierto? En una contusión o en una lumbalgia, a diferencia de una cistitis, en la lumbalgia, ¿habrá irradiación? Ya es más ¿Qué es focal. contusión? O sea, el paciente te dice, me duele aquí. Aquí es el dolor. Muchas veces te dicen, ¿dónde duele? Me duele todo. Es en específico. No te está diciendo de forma puntual. Entonces, en la irradiación hay que saber y hay que hacer un buen examen para descartar cualquier otra patología o tener un diagnóstico certero para hacer un tratamiento correcto. En una infección urinaria, si hay irradiación, a la región o a la fosa lumbar. ¿Duele el riñón? No. La fascia No duele. La ¿El hígado? glándula No. ¿Qué duele el riñón? La glándula cápsula. suprarrenal. La cápsula. La cápsula. ¿Y en el hígado? La cápsula de Gleason. Mejor que los otros años anteriores. Atenuación. La cuestión es, exacto, hay patologías, por ejemplo, Únicamente postura y la estómago. apendicitis. El paciente no puede estar parado porque va a estar asfixiado. Entonces, ¿qué le calma al paciente? Atenuación. Se echa y se inclina. En una colecistitis, el paciente está echado, le va a doler, pero ¿qué le calma? El estar sentado. O sea, hay patologías que con alguna actitud o alguna posición atenúan, calman el dolor. Bueno, aquí está lo que hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿qué son las concomitancias? Esto se los he dejado así bien, ¿no? Muchos se olvidan cuando les preguntan cuáles son las concomitancias de esa patología o cuándo colocar en el paciente. Y aquí hace referencia a dos puntos. Uno, por ejemplo, dolor abdominal. Estamos hablando, por ejemplo, de una apendicitis. Y les he preguntado, ¿hay vómito? Esa es una concomitancia. Es una que está asociada a esa patología. Puede haber náuseas, puede haber vómito. ¿No es cierto? Esa es la concomitancia. Y ahí tenemos que ver, ¿ha habido vómitos? ¿Qué cantidad? 5 ml, 10 ml. ¿Qué color? ¿Es fétido? ¿No es fétido? ¿El horario? ¿Cada cuánto?
cada 3 minutos, 5, una hora. Esas son las concomitantes. Y en deposiciones líquidas, lo que hace referencia aquí, diarreas. Igual. ¿Cuántas veces has ido al baño? 5 o 7 veces. ¿Cuánto es la cantidad? Nosotros tenemos que darle la medida al paciente. Un vasín, medio vasín, qué sé yo, una taza, 2 tazas, más o menos va a calcular. Es líquida, semilíquida, tiene sangre, no tiene sangre. Todo lo que estamos preguntando por el dolor abdominal, por las diarreas, es lo que se está asociando. Ahí estamos hablando de las concomitancias, principalmente. Esas son las que se están asociando con el cuadro clínico. Cuando ustedes esto va a entrar en como caso clínico, preguntan en el examen parcial. Por ejemplo, pequeño caso clínico, paciente con dolor abdominal, que ingresa con, ¿cuáles serán sus concomitantes? Ustedes contaron, sacar la cantidad, el dolor, antecedentes, perdón, ya, la siguiente, por favor, regresa a la siguiente, esta. No quiero irme sin porque hagan una buena historia de la enfermedad actual. ¿Cómo empiezan la historia de la enfermedad actual? Paciente ingresa, consulta. Empiezan con paciente de tal. Ya no es bueno poner paciente de tantos años de edad, paciente masculino. Ya lo tienes arriba en la anamnesis. Ya tienes el sexo, ya tienes la edad. Puedes empezar, sí, paciente con cuadro clínico de 3 o 4 días de evolución, caracterizado ¿por qué ha venido? Cefalea. Por cefalea. Tu primera, tienes que ir en el orden que has puesto el motivo de consulta. ¿Okay? Por el orden. Cefalea. Por cefalea. ¿Qué vas a describir en la cefalea? La región en donde en todo. Aquí está. Zona del corazón. Yo siempre les digo a mis compañeros, cuando hay un partido de fútbol, un clásico, vamos a hablar de un clásico, Bolívar Strong, termina el partido, ha ganado Bolívar 3-0. ¿Qué hacen los periodistas? Hacen su relato. Yo sé que ustedes han leído periódicos, especialmente los chicos, la parte deportiva. Cuando salgan al día siguiente, ¿no? Título: Bolívar ganó al Strong por 3-0. Ese es nuestro motivo de consulta. Ese es el título. Estamos poniendo el ejemplo. Ese título lo vamos a desglosar. ¿Qué es lo que ponen los periodistas? Strong alineó con tal, Bolívar con tal. El árbitro del encuentro fue tal. El partido inicia a las tantas horas, ¿no es cierto? A los 5 minutos fue un ataque de Bolívar. A los 10 un ataque del Strong. A los 15 minutos se presenta el primer gol, anotado por tanto. La historia de la enfermedad actual es lo mismo. O sea, no de futbolista, de motivo de la historia de la enfermedad actual tienen que desglosar cada uno. Si es cefalea, por eso les decía, si es por cefalea, tenemos que preguntar la localización. ¿Será holocraniana? ¿Será frontal? ¿Será occipital? ¿Cómo se ha iniciado? ¿Será de forma súbita? Estoy en un desorden. ¿Se ha tomado con algún medicamento? Sí, con un Vigañol. ¿Ha tomado un Vigañol? Me ha calmado. Y eso tienen que anotar. Paciente de mala crítica. Después de haber tomado el Vigañol, a los 5 o 10 minutos se desmoronó. Todo lo que les diga el paciente, todo lo que vivimos ustedes se tiene que anotar en la historia de la enfermedad actual. De la enfermedad actual, no de una enfermedad posterior o pasada.
¿Por qué ha venido el paciente? Por cefalea. Describe la cefalea. ¿Cuáles son sus concomidancias? Ha habido náuseas, vómito, asociado a náuseas en varias oportunidades, seguido de vómito en 5 o 6 oportunidades, cantidad 10 ml, de color, qué sé yo, blanco o blanquecino, alimenticio, no fétido. Eso es lo que tiene que redactar en la historia. Les va a costar hacer lo que es no, particularmente no me gusta que repitan las palabras. Paciente refiere cuadro clínico de 5 días, no es cefalea colocraniana de 5 días. Además, paciente refiere que ha tomado medicamento y le ha calmado el dolor. El paciente también dice, paciente. Busquen su sinónimo de las palabras. Y así la historia la historia de la enfermedad actual les va a quedar excelente. No repitan las palabras. Busquen sinónimos. Saquen su patabuco del colegio y busquen el sinónimo. Y van a ver que su historia clínica, su historia de enfermedad actual va a ser pero excelente. Pero eso depende de ustedes. Yo les digo a sus compañeros, nosotros no hemos venido para decirte, ¿sabes qué? Te voy a enseñar aquí. Nosotros somos guías. Ustedes son los que tienen que aprender y hacer. Entonces, ¿ha quedado claro lo que es la historia de la actual? ¿Seguro? ¿Cómo termina? ¿Cómo mal historia clínica? ¿Alguien que rote conmigo en algún rote? Vamos a ver. Siguiente. Ustedes esto ya conocen las causas, motivos o qué consecuencias puede traer, ¿no? Si ha sido operado, no ha sido operado, una enfermedad pequeña. Hoy en día, por ejemplo, esto también por la pandemia que ha causado, no se ha vacunado a muchos niños con la pentavalente, con el BCG. Están apareciendo casos de varicela, están apareciendo casos de rubiola. Esas son las consecuencias. Entonces, eso tenemos que averiguar nosotros en los antecedentes. Viene un niño, la mamá tiene las vacunas, tiene su tarjeta de vacunas, sí tiene, no tiene. Entonces, tenemos que captar para hacer las vacunas correspondientes. Entonces, si hay un paciente con cirugía, por ejemplo, una cesárea, una colestectomía, una cirugía, ¿por qué nos interesa saber? Por ahí viene con otro dolor abdominal y tiene que entrar a cirugías. Tenemos que ver si hay adherencias, que es más peligroso. En las cesáreas, por ejemplo, ¿cuántas cesáreas se permite a una dama, a una mujer? 3 cesáreas. Aunque se ha visto 4, pero ya es muy riesgoso. Entonces, es muy importante. El paciente con diabetes, por ahí viene con una herida cortante abierta. Tenemos que preguntar alguna patología o algún antecedente. Sí, soy diabético. ¿Por qué nos interesa si es diabético? La herida no va a cerrar, no nos ayuda. Para eso tenemos que saber qué medicamentos vamos a utilizar. ¿Está tomando metformina? No, insulina. Entonces, ¿qué medicamento? Porque si damos un medicamento con insulina, puede que ese medicamento no deje actuar la insulina o la insulina no deje actuar el medicamento. Por eso es importante saber los antecedentes funcionales. No es por saber si tiene cirugía, no tiene cirugía, no. Porque hay patologías que pueden afectar al actual. Una hipertensión arterial, por ejemplo, en los tratamientos. Es muy importante cada uno de estos en cuanto a lo que es los antecedentes. Los no patológicos. Esto ya es contrario a lo anterior. Aquí ya tenemos que saber lo que les decía hace un rato. ¿En qué zona vive? Si tiene los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado. A pesar de que en La Paz hay zonas que no cuentan con un servicio básico, no tienen agua potable, no hay servicio de alcantarillado. Entonces, los más afectados son los pequeños y los de la tercera edad. Siempre los más afectados son los dos extremos, niños y tercera edad, ¿cierto?
¿Dónde vive la residencia? El grado de escolaridad es muy importante. Te viene un paciente que no ha estudiado primario, no ha estudiado colegio, no está en universidad, es un agricultor de provincia. No es lo mismo que tenga instrucción superior. El trato es distinto. Entonces, es muy importante. El idioma. Alguien habla aymara, quechua, guaraní. Nadie habla aymara. Entiende. Quechua. Es bien importante. Dime, hermano. ¿Hablas inglés? ¿Francés? Oui. Es bien importante porque aquí en nuestro medio, a mí me ha tocado muchas veces pacientes que son de provincia, que hablan aymara, hablan quechua. ¿Cómo le haces? A pesar que hemos hecho el curso de aymara por 6 meses, si no practicas, es igual que la medicina. Ustedes terminan la carrera, dicen, no, mi año sabático, he estudiado tanto, mi año sabático. ¿Qué año sabático? En el año sabático te olvidas todo. Todo te olvidas. Si no estás en la práctica, si no estás haciendo, no estás pendiente, te olvidas. Aunque no me creas, te olvidas. Antes de mi servicio nosotros atendíamos pediatría cuando teníamos esa facilidad de atender todo lo que era becas, pediatría. Pero ya desde que se puso pediatría, estaba ya los especialistas en pediatría, hemos dejado de atender, yo ya me he olvidado hasta las 12 de los pediatría. Nos mandan, por ejemplo, emergencias. No, echas para pediatría. No, emergencias, porque es una herida abierta. Bueno, a volver a pasar. O sea, no es año sabático y listo, me echo en cámara. No. La memoria es muy rápida. Y esto es constante. Y es para todas las profesiones, para todas las hábitos, deportes, vivienda, alimentación, profesión, religión. ¿Qué religión nos permite la transfusión de sangre? Testigos. Testigos. ¿Quiénes no toman café? Ay, no sé. Yo. Me gusta el café. ¿Qué religión? Los mormones, adventistas. ¿Quién no come chancho? Adventistas. ¿Por qué no comen los sacarios? Un adventista. Los judíos también. ¿Por qué no comen chancho? Miran abajo, miran arriba. Grupos sanguíneos muy importantes, el alcoholismo, tiempo, frecuencia. Si ustedes ven los antecedentes, acá hay mucho más para preguntar al paciente de antecedentes personales no patológicos. Ahí se pueden extraer toda una mañana, pero nosotros necesitamos más importante. La siguiente. Antecedentes ginecobstétricos. Sí o sí. ¿Qué es la menarca? ¿Qué es la menopausia? Al final de la... Nada, donde ya todos los niveles de estrógenos, progesteronas, todo bajan de nivel. ¿Qué es el climaterio? Es parecido a la menopausia. Exacto, está entre la etapa reproductiva y no reproductiva, que se presenta antes de los 5 años y que dura más o menos 10 a 15 días. ¿Cuáles son las características o los síntomas? Los sofocones, el cambio de carácter, ritmo menstrual, que es la catamenia. Esto es muy importante. Cuando vienen, por ejemplo, mujercitas vienen al servicio con sangrado, siempre es bueno preguntar la fecha de menstruación. Hace último, recién hace una semana, ya ven una señorita de 18 años con dolor abdominal muy intenso. Y le pregunto al papá lo trae y me dice, está desde anoche con dolor muy intenso, no aguanta. Bueno, pues entonces pásame la servicio. Yo siempre cuando veo a mujeres les pregunto, lo primero que les pregunto, ¿pareja? No. ¿Actividad sexual? No, doctor, no. Bueno, le estoy creyendo hasta ahí. O sea, nada de sexo, nada de pareja, no.
yo les amenazo con una cosa. Voy a tomar laboratorio, ecografía, y te voy a hacer tactito, vamos a ver por qué es el dolor. No, doctor. Entonces, ¿verdad? XD. Dime, no, es que mi papá está fuera. Ya, lo que te dice mi papá está fuera, ¿no? Embarazo. Cuando la reviso ya la grandecita, todo. ¿Qué le digo al papá? Ese dolor abdominal tiene ojitos, piecitos. Le está pateando, por eso le duele. ¿Qué le digo al papá? Pues sí, ¿cómo le dices, doctor? ¿Qué le Yo dices? le digo, ¿cómo está mi hijo para ser abuelo? ¿Qué? Me dice. Lo siento mucho. Porque si él entraba y la sacaba, pero un ancho. Entonces es bien importante conocer su administración, conocer si es regular, irregular. Por ejemplo, no sé si será cierto o no. Por ejemplo, esta chiquilla me decía, pero doctor, cada mes me bajaba. Puede ser. ¿Puede presentarse? Sí. Puede presentarse. Entonces, tal vez por eso ella ha pensado que no está bien, tal vez, pero ya con la barriguita crecida, no, pues ya es otra cosa, ¿cierto? Ya cuando hice el tacto ya estaba coronando la guagua, ya la cabecita estaba ahí. Entonces, es bien importante siempre en las mujeres preguntar. No digo que todo. Yo hoy en día, mejor. ¿Qué estás? Sí, No, es que cuando se les pregunta tanto a los varones son más reservados, ¿no? Actividad sexual, no, doctor. ¿qué es Campo. eso? Macho machote. Pero las mujeres son más. Cuando se les pregunta actividad sexual, no, poco puedo. Pero hoy en día ya no utilizan la pastilla de después, ya no hay utilización mucho de condones, ya no hay utilización. Eso está pasando ahora. ¿Qué están poniéndose ahora? Dispositivos. El dispositivo ya No dije nada. puede ser, de 100 va a haber una que se puede más. Sí, pero ya el dispositivo se está utilizando más. Ay, qué bien. Ya aquí ya no hay, ya ni al papá le preguntan a la mamá, va, 18 años, dispositivo. Y es mayor de edad, ya no le puedes decir a tu papá, una de 14, 15, 16, bueno. Pero ya a partir de los 18, conozco, por eso les digo, conozco que hacen, utilizan ya. Claro, obviamente es bueno, así no trae también bebés al mundo que estén ahí, solo crezcan a la deriva, ¿no es cierto? Siempre esto se tiene que ser consensuado con la pareja. Muchas veces se comete el error, el que paga es la guagua, ¿no es cierto? Y lamentablemente también vemos muchos niños, niñas que son abusados, que hay infanticidio, hay feminicidio, por estas mismas cosas. Entonces, yo creo que en parte a veces toman una buena decisión o una mala decisión, pero ayuda. En este caso, no traer bebés al mundo que no sean deseados. Abortos es muy importante preguntar los abortos, ¿cierto? La cesárea, lo que les decía, método de planificación, que les digo yo, los dispositivos. Otros, inicio sexual, fecha, resultados del último PAP, que es bien importante esto. Las mujeres sí o sí tienen que hacerse lo que es el PAP. Los varones dicen, no, nosotros nos hemos salvado. No, los varones aquí tienen que hacer, Examen de próstata. la próstata, ¿no? A partir de los 45, 50 años, ya se tiene que hacer examen de próstata, ¿cierto? No se salva nadie, la siguiente. Antecedentes familiares es muy importante. Enfermedades que se transmiten, diabetes, hipertensión arterial, lupus, hay enfermedades que pasan de generación en generación. Ahí está el mismo Alzheimer, ¿cierto? Que hoy en día ya no se está viendo en las personas adultas, a los 50, Jóvenes. 60 años están viendo jóvenes. La enfermedad de Parkinson también, que son enfermedades que hoy en día se están tomando mucho porcentaje, están apareciendo muchas patologías. Aquí en el alto hay muchos pacientes que son con Parkinson, que
y no se los ve, pero cuando vienen a consulta, cuando vienen a hacer sus controles, se ven muchos pacientes, ¿no? Entonces hay que ver abuelos, o sea, es decir, toda el árbol genial, de estar muy de acuerdo, un poco de papá, abuelo, un poco, ¿no? De los que más estén presentes. ¿Sí? Anamnesis por sistemas. Esto ya es finalmente lo básico que tiene que hacer, ¿no? Peso, talla, estado de ánimo, aparato cardiovascular, todo lo que es por sistemas. Estamos hablando aparato cardíaco, todo lo que es aparato cardíaco. Aparato respiratorio, todo lo que relaciona con el pulmón. Aparato locomotor, todo lo que es movimiento. Eso es en sí el análisis por sistemas. ¿Ok? La siguiente. El examen físico general. Aquí si ustedes se explayan en el examen físico general. Lo principal vamos a hacer, ustedes se conocen, signos vitales, ¿no? Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cada uno de esos, peso, talla, estado general, edad aparente, fases, aptitud, todo lo que es relacionado en general, lo que vamos a ver así. Por ejemplo, un paciente entra amarillo, tiene una fases ética. Siendo un paciente todo con una carita así de dolor, una facies dolorosa. Entonces, eso lo vemos desde que ingresa el paciente incluso. Si está bien hidratado, si está bien hidratado, ¿cierto? Si entra agarrándose, vamos a ver cómo estará su frecuencia respiratoria, su presión arterial. Muchas veces desde el ingreso ya vemos cómo es el examen físico del paciente. Como les decía, va a depender mucho de cómo ingresa incluso el paciente. Si entra bien caminando, o sea, no nos va a llevar a mucho. Si el paciente está doblado o entra una viejita todo quisita seca de su piel, entonces puede estar deshidratada, o el paciente entra con un pie bien hinchado. Entonces, muchas cosas nos van a lo que es el examen físico general. Siguiente. Examen físico secundario. ¿Qué hacemos referencia con el examen físico secundario? Cabeza. ¿Qué vamos a hacer en cabeza? Rapidito. Piel, cabelludo, buena implantación, mala implantación. En cara. Ojos, nariz, boca, cabelludo, cuello, adenopatías. Simetría. Tórax. Si es un tórax simétrico, asimétrico, abombado, infundibilidad, zapatero, que se van a llevar en estas notas. Ojos, citérico, epitérico, pupilas, fotorreactivas, no reactivas, midriáticas, no midriáticas, oído, implantación del pabellón auricular, si es pequeño, la presencia de, ¿qué se llama lo que tiene un ¿Cerumen? ¿O cualquier cosa? ¿Han visto? ¿No? Hay unas personas que tienen como una garantía. Ah, me he visto. Eso también es muy importante. Algunas literaturas hacen referencia en relación con lo que es la parte renal, ¿no? No hay en sí una literatura bien precisa en relación con lo que es la parte renal. Oídos, pabellón auricular, otoscopía, bueno, eso vamos a hacer lo que es en la práctica de esta ¿no? Todo lo que es segmentario. Siguiente. Aquí tenemos lo que es boca, faringe, laringe, cuello, glándula tiroides, tórax. La siguiente. Mamas, pulmones. Ojo, en cada uno de estos segmentos del examen segmentario utilizamos las 4 cosas, dependiendo en qué segmento esté. Inspección, palpación, perfusión y auscultación. En este examen segmentario aplicamos todo. Este examen segmentario nos sirve básicamente para encontrar alguna otra patología por el que ha venido el paciente. Por ahí ha venido el paciente con un dolor de tórax, por tos, y de repente encontramos algún ruido anormal en los ruidos cardíacos. Estamos haciendo por segmento. Por ahí tiene un tórax excavado, entonces en el examen segmentario vamos a ir viendo en cabeza de ejemplo encontramos algo que nos llama la atención, o en cara, por ejemplo puede ser cianosis,
no una cianosis central, sino una cianosis periférica, en las manos, en los hechos filiares, parte cardíaca. Entonces es bien importante hacer los 4 puntos, ¿no? Como decía, en algunos segmentos no utilizamos los 4, no utilizamos lo que es la perfusión, sí utilizamos lo que es inspección, palpación y auscultación. En la parte ósea tampoco utilizamos la auscultación, sí utilizamos lo que es la perfusión. Esto es lo que les di en segmental. La siguiente, al igual que vamos a hacer lo que son vasos, ¿no? Ya sea arterias y venas, ahí tenemos que saber también la amplitud, la frecuencia. ¿Cierto? Cuando hacemos la palpación, la toma del pulso radial, tenemos que saber si es un pulso bigeminado, si es un pulso trigeminado, si es un valgus. Esto nos ayuda principalmente en lo que es la palpación. La siguiente, por favor. En abdomen es igual. Cambia algunas características y en abdomen vamos a ver lo que son los ruidos hidroaéreos. ¿Qué son los ruidos hidroaéreos? Los ruidos normales de Los ruidos que escuchamos en... ¿Por qué es importante los ruidos hidroaéreos? Por ejemplo, en una apendicitis no se escuchan los ruidos. Por eso agarras y pones. Cuando viene el paciente te dice me duele la abdomen, la barriga. El primer paso que hacemos es la inspección y la auscultación. Porque no podemos alterar. Si haces primero la palpación, ya alteraste. Entonces primero hacemos la auscultación. Y ahí tienes que ser bien preciso. Si escuchas, no escuchas. Si están abolidos, no están abolidos. Si están abolidos, ya tienes que sospechar. Puede ser una peritonitis. Bueno, la peritonitis es más práctico, ¿no? Porque le agarras, aprietas aquí, aprietas aquí, el paciente, para que quede informado lo que estás palpando. En la apendicitis sí hay abolición, entonces sí o sí, más laboratorio, las maniobras que realices, te va a dar un diagnóstico certero. La siguiente, por favor. La siguiente. Tacto rectal es bien importante. En los niños, por ejemplo, cuando vienen con apendicitis, los niños no te van a decir, me duele aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tacto rectal. Puedes hacer incluso en un mayor. Por ejemplo, estas 2 semanas hemos tenido emergencias fatales hasta anoche. Lamentablemente no había médico anoche en el servicio. Por eso termina rápido. En serio, no tenemos personal. Fin de semana estamos sin médico. Hoy día no hay médico. ¿Cómo dicen que? Mañana no hay médico. Y anoche había puesto uno que van a asaltar un corte en el cuello, se estaba desangrando y no lo han querido recibir en ningún lado. Hemos estado hasta la 1 de la mañana tratando de ubicar un hospital por teléfono. Los internos estaban ayudando, los internos de pediatría estaban locos, ¿no? Doctor, ¿qué hacemos? Por teléfono no puedes hacer nada, entonces a lo que voy es, siempre es bueno si tienes la oportunidad de hacer otro examen, otra técnica, otra manera, hazla. No se limite. En algún momento se nos decía a nosotros como docentes, los alumnos tienen que aprender máximo en abdomen unas 3, 4 maniobras. Máximo. Aquí en abdomen tenemos una cantidad de maniobras. De esas, ponle que sean 30 maniobras. De esas 30 maniobras, apréndete unas 10 o 15, si son las 30 mejor. ¿Por qué? Les decía, el día lunes de esta semana, vino un paciente muy adolorido, con un abdomen bien distendido. Y lo que les decía, ¿no? Yo al principio no había ruidos hidroaéreos, muy sensible a la pasión, muy sensible. Y hemos pedido laboratorio con una glicemia de 239. 239 su glicemia. Y tenía que entrar a quirófano. Entonces,
¿Qué es lo que hicimos con él? Cuando son gorditos, cuando tienen un abdomen bien distribuido, a veces no te sirve la maniobra de Murphy, no te sirve la maniobra de Robson, no te sirve el signo del talón, no te sirve. Estábamos con el cirujano, me dice, ¿cómo? Negativo, le digo. Él también hace, no, es cole, me dice, porque él refería aquí, es cole. Lo vamos a internar. Bueno, lo internaremos. Pero no pasaba el dolor. No pasaba, seguía el dolor, se le ha puesto analgésico, seguía el dolor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho último? Hacer tacto, hacer expresión, fluja, esto directo. Hemos puesto insulina 2 unidades, ha bajado en 5 minutos, 10 minutos ha bajado a 180. Insulina, apoyo intraquirófano. Ahora está ya con algo. La siguiente. Aparato binario, abdomen igual, punto sublateral, ¿cierto? Tenemos punto lateral y puño, percusión, que es esencialmente. La siguiente. ¿Dónde está el punto lateral superior? Bien. Punto lateral medio. Aquí te ¿Dónde se ¿dónde encuentra está? el punto lateral medio? No sé, ya sí. Punto uretral inferior. Es que es Punto tres lateral segmentos superior entre la cresta y el es ombligo. una línea Ajá. horizontal, línea vertical a nivel de la parte media de la clavícula, presionas, si duele, positivo. Punto lateral medio a nivel de las esquinas, las crestas ilíacas superiores, igual una línea horizontal, vertical, a esa altura, positivo. Tacto y punto lateral inferior, ¿dónde? ¿Dónde tacto? Ñam, 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 ñam. Punto lateral inferior. Luego de la Aquí, cresta. tacto vaginal en el varón. Así ya no sé. Tacto. Cuidado que vayan a decir en la práctica. Punto lateral inferior por aquí, doctor. Uy, uy, uy. Aunque no me crean. Aunque no me crean sus compañeros. Ha cambiado mucho la universidad. Para bien ha cambiado. Ustedes están haciendo que cambie. Y eso tiene que seguir. No hablo mal de los compañeros anteriormente, pero sí había siempre en cada grupo siempre hay uno que sobresale y otro que no sobresale. Pero ya está disminuyendo, no hay mucho. Pero antes había demasiado. ¿Por qué les digo? Porque venían sus compañeros, pasaban turno conmigo, y yo les decía, les daba la libertad, toman instrumentales, examinador, pero hacían mal y lo hacían descarando. Me han puesto mal a tomar la presión al revés. Seguros de la OPEA, así. ¿Quién es su docente? Yo. Pero eso depende de ustedes. Yo le dejo libertad, a veces a ustedes les dejo libertad con los pacientes. Ándate, revisa. Yo no voy a estar atrás de ustedes, no sé si estás poniendo bien, estás poniendo mal. Se supone que ustedes ya han hecho la práctica, se supone que ustedes ya han hecho presión arterial, se supone. Pero ya en el tercer, cuarto lote no sé más. Ya, pues ya es demasiado, ¿cierto? Masculinos, es bien importante, tanto en el varón como en la mujer, implantación del uterino, los genitales, la inspección, saber el nombre de Venus, la misma gloria, la misma gloria, en el varón la presencia de testículos en las bolsas escrotales, ¿no es cierto? Aquí en los varones es bien importante siempre hacerse la revisión de las bolsas escrotales, porque hay ascenso del testículo, no solamente en los niños, en los jóvenes, en los adultos, también se produce. Es muy importante siempre al hacerse el aseo, el baño que se realiza, siempre hacerse el tacto, siempre tocarse. No es malo. Las mujeres, ¿acaso es malo cuando les dice el examen o el autoexamen de mama? Es malo. Ustedes hacen el autoexamen
los varones tienen que hacerse autoexamen al igual de los testículos y los codos, porque ahí hacemos un proceso siguiente. Osteomuscular, al igual que el resto, con una lateral, vamos a ver si hay cifosis, escoliosis, lordosis, ¿no es cierto? Las desviaciones de la columna. Ahí vamos a ver también inspección, palpación, las posiciones, la postura, la actitud que toman los, en este caso, los niños escolares adultos. La siguiente. Extremidades de la misma forma. Vamos a ver si hay pie zambo, pie quino, pie varo, ¿cierto? Alteraciones que podemos encontrar. La siguiente. Examen de las articulaciones, vamos a ver si hay lo que decía nuestro compañero de la fiebre reumática, porque se caracteriza por la presencia de nódulos en las articulaciones, principalmente a nivel del codo y la rodilla. Sistema nervioso, aquí vamos a ver las funciones neurales superiores. Lamentablemente ya no hacemos pares craneales, ¿no? Ya no está Sí. en la currícula que está en el programa, que era muy importante que ustedes aprendan lo que son los pares craneales. Bien importante. Creo que ahora solamente así en neuro. La siguiente, por favor. Diagnóstico. Ya llegamos al final de lo que es historia clínica. Nosotros tenemos que saber poner un diagnóstico anatómico, etiológico, funcional, fisiopatológico y síndrome humano. El anatómico usted ya sabe, ¿no es cierto? ¿Qué región, qué lugar? El etiológico, la causa por la que está ocurriéndose. El funcional, si hay un órgano, principalmente significado. Fisiopatológico, relacionado con el etiológico y el anatómico. Y el sintomático, como les decía, el conjunto. Como les decía, abdomen agudo. Ese abdomen agudo puede ser una colecistitis, una apendicitis, una pancreatitis, infección urinaria, pielonefritis, pero hay que saber diferenciar. Al final, con exámenes de laboratorio, ecografía, podemos decir ese abdomen agudo en sí puede ser una pancreatitis. El pronóstico, ustedes han escuchado a los periodistas cuando van a un accidente, van al hospital o a la clínica y dicen, ¿cuál es su pronóstico de ese paciente? ¿Es favorable? ¿Que va a mejorar? ¿Es reservado? Puede que mejore, puede que empeore. Y ominoso, ya el paciente más al otro lado que aquí. Comentario clínico. Ustedes tienen que aprender a hacer un comentario clínico. Ustedes cuando reciben los laboratorios, lo único que saben decir, sí, glóbulos blancos normal, todo normal. Ustedes tienen que saber poner ya su comentario, por ejemplo, del laboratorio. Se observa una leucocitosis con una neutrofilia de tantos, desvío a la izquierda, que se da una sospecha, por ejemplo, de una apendicitis. Eso nos enseñó ayer. Ese es un. El año pasado, ojo, el año pasado no sé si alguien ha repetido el año de estar repitiéndose en un día. Puro caso clínico ha sido el año pasado. Gracias. Puro caso clínico. ¿Ok? Y todo para llenar casi. Guerra avisada. Firma, nombre y apellido. Siempre es importante colocar sello, nombre del médico, el apellido obviamente tiene que estar. Si no está ninguno de estos, no apunte con lo que es la historia. Entonces, eso es todo, compañeros. ¿Alguna pregunta, duda de este tema? Como les decía, esto es más parte teórica de lo que han visto. La parte práctica ustedes lo van a hacer en sus respectivos hospitales. El único consejo que les doy, y espero que lo tomen, es que cuando hagan una historia clínica al paciente, es como hace un momento les decía, no vayan, pregunten 5 o 4 cositas y después revisen la historia clínica. No les va a ayudar. Están aquí para aprender, están aquí para equivocarse. Si hacen mal su historia clínica, van a volver a rehacer. Si siguen haciendo mal, van a volver a rehacer. Hasta que llegue el punto en que se aprende. ¿Okay? Entonces, hagan bien las cosas, no lo tomen a la chacota esto de la historia clínica, no lo tomen a la chacota lo que es la epidemiología, que es la parte fundamental para la clínica. ¿Okay? Ya en cuarto año ya no van a hacer maniobras, ya no les van a enseñar, van a hacer directamente lo que es clínica. ¿Listo? Entonces, jóvenes, muchísimas gracias, que les vaya bien.